andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En su libro Alégrense las Naciones, el pastor John Piper comparte una historia de un misionero que fue a predicar el evangelio a la India. El misionero caminaba sin zapatos, caminaba descalzo, villa por villa para predicar el evangelio. Cuando llegó a una de estas villas, lo expulsaron, lo sacaron a este misionero. Él tuvo que salir y, cansado, desanimado y agotado, encontró un árbol y se acostó a dormir debajo de este árbol. A las pocas horas, este misionero se despertó y vio alrededor de él a todo el pueblo reunido. El líder de esta villa tomó la palabra y le dijo: cuando estabas durmiendo, nosotros vinimos a ti y vimos tus pies llenos de heridas y ampollas. Y nosotros dijimos: este hombre debe ser un hombre santo. Y la verdad es que nosotros te hemos rechazado y nos hemos portado mal y estamos profundamente avergonzados. Quisiéramos ahora escucharte lo que tú tienes que decir, porque si es algo importante, seguramente eso es lo que te ha llevado a caminar el tiempo que tú has caminado. Cuando yo leía esto, yo pensaba y decía, dentro de el sinnúmero de lecciones que nosotros podemos tomar de esta historia, es que para todo creyente es importante tener en cuenta de que nosotros vivimos delante de un mundo de personas que nos está viendo, que nos está mirando. Yo debo tener en cuenta que mi vida cristiana la vivo delante de un mundo que está perdido, de un mundo que necesita del evangelio, de un mundo que aún necesitando del evangelio es hostil para con Dios. Dios no solamente me pide como creyente vivir rectamente, sino que me pide vivir rectamente delante del mundo. Dios no solamente me demanda una vida piadosa, me demanda una vida piadosa delante del mundo. Jesús ya lo decía en el Sermón del Monte: nosotros, la iglesia, los creyentes, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y es importante recordar que nosotros los cristianos en muchas ocasiones vamos a ser el primer contacto que ellos tengan con el evangelio. Para muchas personas nosotros vamos a ser no solo el primer contacto que ellos tengan con el evangelio, en ocasiones vamos a ser el único contacto que ellos tengan con el evangelio. La primera experiencia que ellos van a tener con lo que nosotros llamamos la gracia de Dios, podemos decirlo, nosotros somos como el aperitivo de Cristo para el mundo que está perdido. Nosotros somos el reflejo de Dios en esta tierra, la iglesia de Jesucristo, y nosotros, aparte de ser el reflejo de Dios, somos los encargados de llevar el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas. De alguna manera a nosotros los cristianos se nos llama embajadores de Dios. Nosotros representamos a Dios, y en un sentido, cuando la Biblia nos llama hijos de Dios, también de la misma manera como un hijo representa a sus padres, nosotros también representamos a nuestro Padre celestial. La Biblia está llena de estas alusiones. Por ejemplo,
El rey Salomón en Proverbio capítulo 22 decía que es mejor la buena fama que el oro y la plata, o él lo decía, es mejor el buen nombre que el oro y que la plata. Si usted habrá leído la historia del sacerdote Samuel, el último gran juez de Israel, fue quien ungió al primer rey de Israel y ungió a Saúl, ungió a David. Se dice de Samuel que él crecía en gracia delante de Dios, pero también crecía en gracia delante de los hombres. Eso está en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 26. Del mismo Jesucristo se nos dice en Lucas 2:52 que Jesucristo crecía en gracia, crecía en estatura y crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Es importante nuestro testimonio cristiano delante de un mundo en pecado. El comentarista F.F. Bruce decía al respecto: los no creyentes quizás no lean la Biblia ni escuchen la predicación de la palabra, pero ellos sí pueden ver la vida de aquellos que sí lo hacen, y luego de verlos forman su juicio conforme a lo que ellos ven. El testimonio de un creyente es muy importante por todo esto lo que yo acabo de decir. Me gustaría, antes de continuar, hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a los versículos, a estudiar en detalle los versículos que hemos leído. Me gustaría hacer una salvedad, porque hay personas que están ocupadas, interesadas y afanadas en su conducta, pero lo que están buscando no es un buen nombre para el evangelio. Lo que ellos están buscando es su buena reputación. Hay personas que se esfuerzan en mostrar una buena conducta, pero con el único interés de ellos tener una buena reputación, o que los hombres tengan una buena opinión acerca de ellos mismos. Jesucristo confrontó la hipocresía de los fariseos, porque los fariseos personificaban ese tipo de actitud. Ellos estaban desmedidamente preocupados y obsesionados con su conducta externa, pero a ellos no les interesaba su carácter interno. Jesús confrontó a estos fariseos y se reservó sus mayores críticas para estos líderes de Israel. Yo quiero que usted preste atención cómo Jesús se refiere a los fariseos que estaban más preocupados por su buen nombre, por su reputación, antes que su condición interna. En Mateo 23, versículo 27, dice lo siguiente. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La exhortación que Pablo nos hace en estos versículos, el 5 y el 6, con respecto al testimonio cristiano, no tiene nada que ver con la actitud hipócrita de los escribas y los fariseos. En realidad, el testimonio cristiano tiene que ver con esto, en reflejar externamente lo que ha pasado internamente. En otras palabras, mi transformación interior que el evangelio ha producido debe expresarse en una conducta, en una vida, en un testimonio piadoso. Y de esto es lo que nosotros vamos a mirar en los próximos minutos. El versículo 5 y 6 lee de la siguiente manera: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder
a cada uno. Aquí hay dos aspectos del testimonio cristiano de los que me gustaría discutir y he subtitulado, número uno, en estos dos aspectos del testimonio cristiano que vamos a ver en el versículo 5 y el versículo 6, es la conducta del creyente, número uno, y en el versículo 6 vamos a ver el hablar del creyente. En otras palabras, el testimonio cristiano del cual Pablo está hablando en estos versículos tiene dos componentes. Número uno es mi comportamiento, mi conducta delante de los hombres. Y número dos, mi forma de hablar delante de los hombres. La conducta del creyente, vamos a ver primero, dice: andad sabiamente para con los de afuera. Primero, ¿quiénes son los de afuera? En inglés dice the outsiders. Pablo se está refiriendo aquí a todas aquellas personas que forman parte de tu círculo de relaciones, pero que no son creyentes. Los de afuera que se refiere aquí Pablo son todas aquellas personas que forman parte de tu círculo de relaciones, pero que no son creyentes. Por ejemplo, los de afuera en este texto son tus familiares que no son creyentes. Los de afuera, por ejemplo, son tus vecinos que no son creyentes. Son tus compañeros de escuela que no son creyentes, tus compañeros de trabajo que no son creyentes. Y para darnos un poco de contexto, son todas las personas, por ejemplo, que te siguen en las redes sociales y que no son creyentes. Vivir sabiamente quiere decir que mi conducta debe reflejar la salvación que Cristo ha logrado en mí y el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Vivid sabiamente para con los de afuera. Mi comportamiento debe reflejar lo que ha pasado en mi corazón. Mi comportamiento debe reflejar que he sido rescatado del pecado. Mi comportamiento debe reflejar que ahora estoy reconciliado con Jesucristo. Mi comportamiento debe reflejar que ahora soy amado por Cristo. Mi conducta debe evidenciar de que estoy completo en Jesucristo. Si nosotros definimos o resumimos, sintetizamos el tema del libro de Colosenses, decimos, Pablo está queriendo decir a los creyentes de que en Jesucristo estamos completos. Cristo es suficiente para el creyente. Cristo es suficiente para el creyente, para su salvación, para su santificación y para su deleite. Bueno, eso lo que es Cristo se debe reflejar en nuestra conducta. Por ejemplo, la manera como usted reacciona ante la prueba, la actitud que usted tiene ante la injusticia, la respuesta que usted tiene ante la tentación o el respeto que usted muestra cuando usted trata con las demás personas. Por ejemplo, ¿cómo usted anda sabiamente para con los de afuera en medio de la tribulación? Demostrando confianza en Dios y no respondiendo y actuando como responden los de afuera. Cuando una injusticia sucede en tu vida, usted demuestra paciencia, porque usted está viviendo, debe vivir sabiamente para con los de afuera. Cuando usted es tentado, usted resiste la tentación y no se deja arrastrar por ella. O en todo caso, usted le huye a la tentación. ¿Cómo es vivir sabiamente para con los de afuera? Es tratar con humildad a las personas. Es tratar con respeto a las personas. Es tratar con mucho cuidado y mucha compasión a las personas, porque usted es consciente de cuánta compasión Jesucristo ha tenido con usted. Y no solamente usted es consciente de cuánta compasión ha tenido, hoy día usted es consciente, usted está abrumado, usted está conmovido por la gracia que Dios ha tenido por usted en Cristo Jesús. Y usted tiene eso en cuenta cuando usted se relaciona con las demás personas. Mi conducta como creyente puede tener dos efectos, uno positivo y uno negativo. El negativo
es lo que Pablo dice en Romanos 2:24. Escuche esto. El nombre de Dios, le dice a los judíos, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, la conducta del pueblo de Dios se había convertido en tropiezo para el mundo que los miraba. Nuestra conducta puede tener un efecto negativo en la vida de otras personas, porque podemos ser, si decimos que traemos el mensaje de gracia y de salvación, y que es el mensaje de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, y nosotros evidenciamos y mostramos una conducta pecaminosa, estamos siendo de tropiezo y de estorbo al mundo que nos está mirando. Por eso ellos blasfeman el nombre de Dios. Pero también puede tener nuestra conducta un efecto positivo. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 16, en el mismo sermón del monte, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Él le dice: así vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El llamado a vivir sabiamente no es un llamado a fingir, no es un llamado a la hipocresía, es un llamado a evidenciar externamente la transformación que Dios ha obrado en nuestro corazón. Es un llamado a ser conscientes que nuestra conducta puede ser de edificación para el mundo o puede ser de tropiezo para el mundo. Andad sabiamente para con los de afuera. El texto sigue diciendo: redimiendo el tiempo. Hay otra versión que dice: aprovechando bien la oportunidad. Debemos buscar cada oportunidad para nosotros ser testimonio, y debemos hacerlo porque en un sentido no hay mucho tiempo. Los días son cortos. William Hendrickson decía, comentando acerca de este versículo, cuando Pablo dice redimiendo el tiempo, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, lo que él está queriendo decir es: aprovecha cada oportunidad para ser de bendición para otros. Número 1, la conducta del creyente, importante en nuestro testimonio cristiano. Número 2, el hablar del creyente. Leamos el versículo 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Quiero aclarar que hablar con gracia no quiere decir que debemos ser amenos y entretenidos cuando hablemos. Hablar con gracia no es contar chistes y ser graciosos. No. Hablar con gracia para el apóstol Pablo es que la gracia que nosotros hemos recibido se debe evidenciar aún en la manera como nosotros hablamos. Que la salvación que Dios ha obrado en mí también se debe reflejar en la manera como hablo, en la actitud como hablo, en la manera como me dirijo a las demás personas, en particular con los de afuera. Que la gracia del evangelio se note en la manera como yo hablo con otras personas. Si recitamos los versículos de la gracia, si cantamos acerca de la gracia, ¿por qué no hablamos con el mundo también con esa misma gracia? Si hay alguien que debería evidenciar un hablar manso, compasivo, delicado, sensible, somos nosotros los cristianos. Porque nosotros decimos que ese Dios misericordioso, a nosotros que somos pecadores, indignos por el pecado, nos ha tratado con mucha paciencia, mucha gracia, mucha compasión. Entonces nuestro hablar debe reflejar eso mismo también. Dice el texto: sazonada con sal. Esto tiene dos sentidos, o podemos aplicar dos sentidos. Cuando Pablo está diciendo sazonada con sal, está usando esta analogía por la función preservadora de la sal.
Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal, uno de los usos prominentes que tenía en ese tiempo, era conservar o prevenir de corrupción la carne, los alimentos. En un sentido, cuando hablamos con el mundo y predicamos el evangelio de la gracia con gracia, estamos preservando al mundo de la corrupción, del pecado, y les estamos dando una oportunidad para que se acerquen a Dios. Pero la otra función o la otra manera de usar o entender esta expresión, que vuestra palabra sea con gracia, sazonada con un poco de sal, tiene que ver con la función sazonadora de la sal. Cuando usted cocina, usted le echa sal a la comida, aunque sea un poquito, espero. Y cuando comemos algo con sal, eso es disfrutado. Por lo general, cuando usted está probando una comida que no tiene sal, su cara cambia y usted lo primero que dice: le falta sal, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esa analogía que Pablo está utilizando? Es que mis conversaciones deben estar permeadas de la gracia de Dios y deben ser como una comida bien sazonada para aquellos que nos están oyendo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Cómo es una conversación con gracia? ¿Cómo podemos identificar un hablar con gracia? Quiero decir algunas cosas para ayudarnos a entender un poco esto. Una conversación con gracia es humilde, no se jacta, no es arrogante, ni tampoco es egoísta. Su conversación no está centrado en él mismo. Y todo lo hablamos en relación a nosotros, y nosotros somos ese mundito. Bueno, la conversación con gracia es humilde y no es egoísta, pero también es compasiva, porque no juzga, no critica, y cuando debe juzgar, lo hace con suma misericordia. ¿Sabe por qué? Porque sabe que su Salvador ha tenido misericordia con él. Cuando juzga, lo hace compasivamente. Una conversación o un hablar de gracia o con gracia no tiene sarcasmo, ni es irónica cuando se refiere a los demás. Yo creo que esto es muy importante, especialmente dentro de los matrimonios. En ocasiones los matrimonios cristianos se acostumbran a faltarse el respeto y a hablarse con sarcasmo. Eso no representa la salvación que tenemos en Cristo, y eso no representa el carácter santo y piadoso de nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero una conversación con gracia también es agradecida. Está libre de quejas y murmuraciones. ¿Sabe una cosa? Probablemente usted ha conocido personas que usted trata de evitar, porque todo lo que hacen es quejarse y murmurar. Cuando usted se queja y murmura constantemente, ¿sabe qué, querido amigo, amiga, querido hermano, hermana? Las personas lo van a evitar o la van a evitar. Una conversación con gracia es agradecida, es consciente de cuánto ha recibido de parte de Dios. Una conversación con gracia tiene siempre en cuenta que este Dios ha sido tan paciente con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un creyente que quiera cumplir este mandato va a tener que estar consumido, permeado, lleno de una conciencia clara y profunda de la gracia que Dios le ha tenido en Jesucristo. El texto sigue diciendo: para que sepáis cómo debéis responder
a cada uno, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto se puede dar en distintos contextos. Cuando alguien te puede preguntar acerca de tu fe, o cuando alguien cuestiona tu fe, en particular uno de afuera, y usted tiene ahí una ocasión para responder con gracia ante los cuestionamientos del mundo. O cuando alguien te calumnia, o cuando alguien dice algo de ti que tú sabes que no es cierto, dice este texto que usted puede responder y debe responder a cada uno, que usted sepa hacerlo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dice en el libro de Primera de Pedro que cuando a Jesús lo maldecían, Él no respondía con maldición. Más adelante Él habla acerca de como creyentes tenemos el deber de estar preparados cuando alguien, por ejemplo, cuestiona nuestra fe. O cuando alguien se burla de nuestra fe, o cuando alguien nos exige una explicación de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Por eso Pedro le dijo a los creyentes en su primera carta: estad siempre preparados para presentar defensa. Pero dice dos palabras importantes: con mansedumbre y con reverencia. Eso es responder con gracia cuando alguien te provoca, cuando alguien te calumnia o cuando alguien cuestiona la fe que tú dices tener. Debemos estar preparados, pero cuando respondamos debemos hacerlo con gracia. ¿Y qué significa con gracia para Pedro? Es hacerlo con mansedumbre. ¿Como quién? Como nuestro Salvador. Y con reverencia. El problema es que usted y yo podemos tener la verdad, pero cuando la verdad es dicha con una actitud arrogante, iracunda y orgullosa, esa misma verdad se convierte en un tropiezo para la gente que nos escucha. Con mansedumbre y reverencia. Debo hacer un paréntesis aquí. Aún lo que usted escribe en Facebook, en Twitter y en las redes sociales debe evidenciar la gracia que Dios ha tenido con usted y debe evidenciar la gracia que usted dice predicar y defender. Si usted dice que va a defender la verdad, primero defienda la verdad con una conducta piadosa. Y cuando usted defienda la fe, recuerde, con mansedumbre y con reverencia, con gracia. Amén. El libro de Proverbios tiene mucho que decirnos respecto a nuestra forma de hablar. Por ejemplo, Proverbios 12:18, escuche. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará necedades. El mismo Proverbios 15:8 dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 18:7 dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Te quiero pedir que busques conmigo el libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2. En ese pasaje, Pablo está exhortando a los siervos o a los empleados. Pero en estos versículos, en estos dos versículos, Pablo capta estas dos cosas que nosotros hemos venido considerando: la conducta del creyente y el hablar del creyente como componentes de nuestro testimonio cristiano. Versículo 9, preste atención a lo que Pablo dice. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Eso suena bien hispano. No seas respondón, diría una mamá a su niño. Que no sean respondones. En otras palabras, cuida lo que ustedes dicen. Y cuando te provoque tu jefe haciendo algo, cuida lo que vas a decir. De hecho, esto está aplicando no solamente a los siervos, a todos los creyentes. Y sigue diciendo, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que, presta atención a esta parte del versículo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Usted está oyendo lo que está diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo aquí es que tu buena conducta adorna el mensaje que tú estás proclamando. No lo mejora, pero le remueve todo tropiezo que el incrédulo pueda tener para recibir el mensaje del Evangelio. Tu manera de hablar adorna el mensaje que tú le estás comunicando. La historia del primer mártir la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7. Cuando Esteban, que fue uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia del libro de los Hechos, fue llevado, arrestado y terminó de predicar, y lo sacaron de la ciudad, y los judíos agarraron piedras, y los judíos comenzaron a apedrear a Esteban. Y antes de morir, Esteban dijo las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él no agarró las piedras y se las lanzó de regreso a los judíos. Él no dijo, por la causa de Cristo les voy a devolver esta piedra, judíos insensibles, impíos. No, él no devolvió piedras. Él se arrodilló, levantó su mirada y le dijo al Señor: Señor, no les cuentes este pecado. Ahí estaba la conducta de alguien viviendo sabiamente delante de los de afuera y un hablar con gracia. Quiero hacerte un par de preguntas antes de terminar. ¿Adorna tu vida el mensaje del Evangelio? Podemos decir que hablas con gracia. Se nota la misericordia que estás consciente que Dios ha tenido contigo cuando le predicas a otra persona, o cuando tienes que defenderte delante de otra persona por una calumnia, o tienes que defender tu fe o cualquier otra circunstancia. Refleja tu conducta y tu hablar la gracia de Dios en Cristo Jesús.
andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mi conducta y mis palabras deben reflejar la gracia que he recibido en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor.